Hermanos, les voy a invitar a abrir la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo número 1. Vamos a leer entre los versículos 6 al 9. Libro de Tito, capítulo número 1, versículos 6 al 9. Tito, capítulo número 1, versículos 6 al 9. Veamos, dice así la palabra del Señor. El que fue siempre para todos los que no tomen bendición a su palabra. No se sienten. Hermano Raúl, nos dirige la oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta mañana te honramos, te glorificamos, Señor, porque tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria que tu pueblo te pueda dar. Amén. Te agradecemos también, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de poder congregarnos en tu nombre y poder ser edificados conforme a tu santa palabra. Te ruego en estos momentos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, para que tu palabra, Señor, llegue a nosotros con poder y produzca, Señor, allí los frutos que tú tienes en tu santa voluntad preparados para cada uno de nosotros. Amén. Guía, Señor, a nuestro pastor y permite, Señor, que su exposición sea primeramente fiel a tu palabra y clara, Señor, para ser entendida. Y todo esto, Señor, te lo ruego en el mérito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Asiento, hermano. Cuando se trata de hablar de lo que la palabra del Señor aquí nos acaba de mencionar y aplicarlo a la vida de los hermanos en la iglesia, de pronto uno puede escuchar, pero que eso lo dice para los ancianos, para los que van a ser ancianos, para los que pudieran llegar al ministerio, a los que van a tener algún cargo en la iglesia, de pastores. El asunto es que aquí todavía no han sido nombrados. Estos son los argumentos previos a esos cargos. Por lo tanto, deben ser los que deben ser observados en la vida de todo hijo del Señor, de todo varón. Ahora nos dedicamos un poco a ver la acción en la iglesia, en el trabajo espiritual, no solo con su familia, sino cómo es el desarrollo de nuestra vida en Cristo, ahí al interior de esa familia un poco más grande, más extensa que está a nuestro alrededor, a la cual asistimos y a la cual a veces no asistimos. Porque creo que la mayoría de nuestras iglesias ha vivido un periodo de pandemia del cual muchas todavía no nos recuperamos. Yo recuerdo, ¿saben? Ese tiempo cuando yo soy de Campanario. Creo que en Campanario fuimos la segunda familia del pueblo en que tuvimos televisor. Me acuerdo, un televisor, un Westinghouse de madera, así, que cuando uno lo prendía,
Lo prendía, sonaba el pitito y aparecía un puntito chiquitito en el medio que de repente se hacía así y se abría la pantalla. Tenían que calentarse los tubos primero, eran la tubo. Y luego después salió el televisor a color. Pero cuando salió el televisor a color, nos faltaban los que decían, no, se ve en blanco y negro. Y ya después todos pidieron a color. Después, el control remoto. No, ya era lo último de la flojera tener control remoto y no ser capaz de pararse a prender y a apagar la cuestión. Era mucha la comodidad. Estamos viviendo una sociedad que por el fin de la tecnología dice que trabaja para hacernos cada vez más fácil la vida. Pero también nos hace más flojos. También nos hace más flojos. Doy un trabajo en el colegio, alumnos de séptimo básico, que prácticamente es un trabajo para que puedan subir uno fácil. En la rúbrica va la fecha de entrega. Y menciona que si no se entrega en la fecha que corresponde, hay un porcentaje que va a disminuir la nota. Pues llegan niños en su trabajo. Ya te voy a dar hasta la próxima semana, te voy a disminuir la cantidad de puntos que corresponde a la entrega del trabajo, no fuera de tiempo, pero la próxima semana me lo traes. Llega la próxima semana y no llega el trabajo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Nos quedamos de acuerdo que iba a llegar el trabajo hoy día? No lo dice el profe. Ya, tráemelo mañana. No, profe, póngame el 2 nomás, si no lo voy a traer. No, póngame el 2 nomás, no se preocupe, póngame el 2 nomás. Aquí hay varios que son profesores y este lenguaje les es bastante conocido, así que se está promoviendo una sociedad que es floja. Los jóvenes se cansan por todo. Hay jóvenes que nacieron cansados. Y es una sociedad que promueve estas formas. Lo peor de todo es que hay algunos que nunca salieron de ahí, se transformaron en adultos y en esposos cansados. En las cosas del Señor, esto no puede ser así. La palabra del Señor condena la flojera. Sin embargo, esto no solo afecta a la familia y a cada persona, a cada hermano en forma individual por esa actitud, sino que también afecta a la iglesia. Porque siendo nosotros parte de la iglesia necesita nuestro trabajo. Requiere de nuestras manos, requiere de que aquí en medio de ellas sean ejecutadas todas estas cualidades que Dios ha puesto y que yo las dejo dormir. Somos sacerdotes y estamos a cargo de un sacerdocio. Usted es el sacerdote de su hogar. En una extensión de la palabra, todo hijo del Señor es un sacerdote. Gente santa, como dice la Escritura, pueblo adquirido. De tal manera que no podemos definir ni una sola de ellas sin referirnos a la otra. Somos un sacerdocio y somos un sacrificio. Somos sacerdotes en un sentido y somos un sacrificio también para el Señor. Somos una ofrenda
para el Señor. Somos parte de la expiación del pecado, no a la altura del Señor Jesucristo, que es el sacrificio perfecto, por cierto, pero también lo somos. Mas vosotros, dice la Escritura, sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de que Dios ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. También nuestra responsabilidad involucra un liderazgo espiritual, así como en el hogar, también en la iglesia. Y aún debemos tener la capacidad de manifestar ese liderazgo espiritual en todos los lugares donde nos relacionamos. En todo sitio nosotros somos real sacerdocio. En nuestro trabajo, en nuestro barrio, en las comunidades que tenemos, con las cuales tenemos que relacionarnos, y con mayor razón, en la iglesia donde milito. El varón preparado en el conocimiento de las Escrituras. Es del sacerdote el que se espera que tenga las respuestas adecuadas y ajustadas a la palabra del Señor. Es usted el que está llamado. ¿Saben qué? Yo, de una de las cosas que doy gracias al Señor, que en el caso de la iglesia que el Señor me ha puesto para ministrar, hay hermanos con bastante conocimiento bíblico. Y muchas veces, delante de una opinión que está fuera de la línea doctrinal que nos corresponde como presbiterianos, y bíblica, por supuesto, siempre hay alguien que dice, no, eso no es así. La palabra del Señor dice esto y esto. Yo doy gracias al Señor, además porque ese no es un logro que yo haya tenido en la iglesia. La iglesia Filadelfia tiene esta capacidad no porque el pastor les haya enseñado. Ese es un crédito del pastor Quesada. Él era profundamente doctrinal y educó una iglesia con esa característica. Tanto que a veces no ha sido necesario que yo tenga que salir al paso de alguna situación. Pero esta debería ser la norma de todo hombre de Dios. El efecto natural de aquel que vive por la palabra del Señor, que la lee, que la escudriña, que se prepara para que la iglesia esté conducida sobre un cimiento estable y para poder persuadir a los que se extravían. Eso es muy importante. Y hoy día, mis hermanos, es más importante todavía. ¿Por qué? Allá voy otra vez. Porque tenemos un grupo de jóvenes que tienen muchos pensamientos que no están en la línea con el presbiterio. Jóvenes de capacidades intelectuales, capacidades de análisis, y que no están en línea con el presbiterio. Por eso todavía se hace más necesario que usted, como hombre de Dios, no se permita el lujo de no prepararse en la palabra de Dios, porque Dios le necesita en ese trabajo. El varón de Dios debe ser preparado en el conocimiento de las Escrituras. Debe leer su Biblia no porque es buena la lectura, es porque allí está el alimento que necesitamos y porque allí están todos los elementos que se requieren para que la iglesia sea bien conducida y defendida cuando sea necesario. El campo
de un varón de Dios tiene que desarrollarse y prestar un servicio íntegro al cuerpo de Cristo. Este campo es muy amplio, hay espacio para todos. Es verdad que hay requisitos que la Biblia señala, y uno de ellos es la preparación y el conocimiento de la palabra del Señor, de las Sagradas Escrituras. Este conocimiento no debe ser superficial ni simple, ni aguachento, por decirlo de una manera. Debe ser muy consciente, debe ser profundo, debe ser completo. El estudio personal de la palabra de Dios debe ser un estudio que vaya más allá del devocional diario. O sea, digámoslo, y aquí deben haberlos, aquellos que no hacen su devocional diario. Lo peor sería que tu esposa dijera, hagamos el devocional. Ya lo decimos. Pero hay algunos que no hacen su devocional diario. Y digamos que eso es lo mismo. Porque solo hacer el devocional diario es poco. Porque como varón de Dios y como sacerdote y como líder de una familia y por ende también dentro de la iglesia, debes ser preparado en las Escrituras. Debes conocerlas a cabalidad. Debes estudiarlas. Es importante que nos desarrollemos espiritualmente. Esto es lo que nos hará madurar completamente, estar aptos para guiar a mi familia y también ser guía de lo que va a hacer el trabajo al interior de la iglesia. El varón de Dios no solo es responsable de edificar a su esposa y a sus hijos, sino también de edificar a la congregación en la cual pertenece. ¿Cuántas personas están capacitadas en su iglesia para predicar? ¿Cuántos varones hay? ¿Cuánto tienen que sufrir los que hacen el programa de la iglesia para poder encontrar a las personas que atiendan las actividades de los cultos normales? En la zona, los hermanos piensan que la iglesia de Filadelfia tiene de sobra predicadores. Pero quien hace el programa tiene problemas para organizar el programa. Cuando no debería ser. Puesto que deberían haber muchos varones capacitados para hacer un estudio bíblico. Voy a rogar que alguien lea Juan 5 del 1 al 7, por favor. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos. ¿Primera de Juan o Juan? Juan 5 del 1 al 7. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque, que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Y como Jesús vio a este echado y entendió
y ya había mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dice Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Servicio, disposición y acción. Levántate, toma tu lecho y anda. Otra persona que lea, por favor, 1 Samuel 2:3. Y otra persona que busque en Ezequiel 22, 26 al 30. 1 Samuel 2:3 y Ezequiel 22, 26 al 30. No multipliquéis hablando grandezas, altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca empezar las acciones. Igual, otra vez, el profeta menciona servicio, disposición y acción. ¿Qué dice Ezequiel 22, 26 al 30? Mis sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano, muchas diferencias. Me distinguieron entre inmundo y limpio. De mis sábados escondieron sus ojos y yo era profano en medio de ellos. Mis príncipes en medio de ella como lobos que arrebataban presa, derramando sangre para destruir las almas, para Paulo de su avaricia. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho el Señor Jehová, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué de ellos hombre que hiciese variado, y que se pusiese al tortillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué pide Dios? Servicio, disposición y acción. Aquí no la halló, pero lo estaba pidiendo, lo estaba buscando. Hoy en día, al igual que en muchos otros periodos de la historia, Dios requiere de hombres dispuestos a trabajar en su obra y servir al Dios de la obra. Triste es ver que cristianos despreocupados, indolentes, cobardes, desinteresados en las cosas espirituales, abunden en las congregaciones. Cuesta mucho escoger hermanos que quieran ir a trabajar a los hospitales, las ferias, lugares donde hay gran cantidad de personas, a trabajar en la obra del Señor. Cuando hay campañas evangelísticas y salir a invitar a la calle, siempre los mismos. Y unos poquitos solamente representativos de la iglesia. ¿Cuándo sería la oportunidad para que toda la iglesia por entera estuviese allí? Y muchas veces, mayoría de mujeres, más que varones. Hoy día nos encontramos con una generación con falta de dedicación. ¿Cuál es la excusa? Que no tengo tiempo. En la iglesia ya hay algo que a mí no me dicen. Si me despido en la escuela dominical, yo me despido y antes ocurría esto. Yo les decía,
hermano, que le vaya bien, nos vemos a la tarde. Si Dios quiere, pastor. Pero claro que quiere, po. Por supuesto que quiere, pues. Pero parece que ese si Dios quiere es como diciendo, si no vengo, perdonen. Si Dios quiere, no se preocupe si no vengo a la tarde. Dios quiere. ¿En cuántas congregaciones hoy día se da que el número de la escuela dominical no se replica en el culto de la tarde? Es la mía, pues. En la escuela dominical hay 90, en la tarde 50. Y los demás pervirtieron la ley. Y dirán, y el medio séptimo día será para Jehová tu Dios, porque no alcanza para el día completo. O es solo la mañana o es solo la tarde. Pero no el día completo. Dios dio todo para nosotros. ¿Qué damos nosotros para servirle a Él? ¿Cómo dice el himno? Mi vida ni por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. ¿Y tú quieras por mí? ¿Y tú quieras por mí? Nos encargó el Señor el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio que todos nosotros tenemos. El servicio de la obra del Señor demanda algunas cosas: esfuerzo, abnegación, valentía, fidelidad, compromiso, entrega y negación de nosotros mismos, perseverancia, devoción, amor verdadero, sacrificio que demanda transformación si así sea necesario, visión, proyección, sabiduría, ánimo, humildad y cuántas cosas más podríamos decir. ¿Cuántas de estas verdaderamente ejercitamos en el servicio al Señor? La palabra del Señor también, así como nos entrega algunos momentos en los cuales estuvieron en entredicho esta idea de la acción que debe ser propia del trabajo en la obra del Señor Jesucristo, nos entrega también aquellos pasajes donde nos indica que sí estuvieron presentes. Los judaizantes atentaron en contra de la salvación por la gracia del Señor Jesucristo, porque buscaban imponer la ley e inculcándola a los hermanos de Galacia que debían circuncidarse. Pablo, frente a esta peligrosa situación, no se quedó de brazos cruzados, sino que les escribe una importante y profunda carta, alentándolos y exhortándoles en el Señor. Los viajes misioneros del apóstol Pablo, todos demandaron una dedicación y una preocupación y un esfuerzo que en algunos casos estuvo al límite de sus capacidades físicas. Y pudo haber estado preso en una casa por alquiler. Cada día predicaba del Señor Jesucristo, aún a la casa de César. Sobre todo tenía oportunidad para predicarle a los soldados romanos que lo cuidaban. Y no solo eso, sino que había hermanos que eran capaces de sacrificarse y hacerse encarcelar prácticamente ellos para cuidar al apóstol Pablo. Ahí. Dios requiere que sus hijos trabajen en su obra. Pero ¿saben?
que Él no busca a los que están ociosos. El Señor no busca a los que están descansando. Él no busca entre los que están cansados. Porque no hay dónde buscar entre los sobresanes, sino entre aquellos que están acostumbrados al trabajo. Moisés, Elías, David, Mateo, Simón, Andrés, Jacobo, Juan, Lucas, Pablo, Gedeón. Cuando quieras que alguien te ayude, seguro que no vas a buscar a un flojo para que te ayude. Cuando necesites ayuda para algo, no vas a buscar a un holgazán. Seguramente vas a estar buscando a alguien que está trabajando y que ya se está moviendo. Generalmente vamos a pedirle ese trabajo a alguien que ya está ocupado. Y en las iglesias siempre hay hermanos que se caracterizan por eso. Voy a representar uno solo, aun cuando en la iglesia de Filadelfia hay varios. Pero hoy día voy a mencionar a Jaime. Jaime, el mal genio. Pero si a Jaime lo necesito a las 4 de la mañana, él está a las 3 de la mañana. Si hay que abrir la iglesia y yo estoy en el trabajo y no puedo hacerlo, sé que Jaime está ocupadísimo, pero si yo le pido algo, Jaime va a ir y lo va a hacer. Y está ocupado. Está siempre ocupado. Pero hay los que nunca tienen tiempo. Elementos que entorpecen mi cumplimiento y mi trabajo para con Dios y para con mis hermanos. La flojera y la comodidad. Fuimos testigos en la iglesia de Filadelfia que cuando empezamos a volver del periodo de pandemia, muchos no querían volver porque estar en el living de la casa participando del culto era mucho. También, hermano Carlos, algunos participando del culto online me acosté. Y algunos de esos todavía no vuelven. Le voy a pedir a alguien que busque, por favor, Proverbio 24, 30 al 34. Pues junto a la heredad del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían ya crecido espinas, ortigas habían ya cubierto su base, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y yo miré y púselo en mi corazón, vilo y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre desnudo. Y ese hombre, por su actitud, por no cumplir el mandato que Dios ha puesto en su responsabilidad por todo lo que Él ya le ha dado, después va a llegar donde el pastor y le va a decir: pastor, tengo problemas con mi hijo, ¿por qué no hace algo?
Y al final, cualquier cosa que pase por sus hijos, por culpa de la iglesia. Y la iglesia no hizo nada. Falta de madurez espiritual. Porque es una falta de madurez espiritual considerar que la flojera va a traer alguna vez un producto positivo. El doblado ánimo, aquel que dice que las hace todo y de todo no hace ninguna. Que también hay. Tiene buenas ideas para todo, pero hablan la pobre. Mire la cuestión que quedó linda, pero si el señor que le dije al pastor. Pero sus manos nunca estuvieron ahí. Pero fue el de la idea. Prioridades cambiadas. Echado de menos a tu hijo en la iglesia. Sí, pastor, es que generalmente tiene certámenes el día lunes y el día domingo se queda estudiando. Ya, que salga bien preparado para la universidad. ¿Para qué estamos trabajando más? Para criar buenos ciudadanos para esta tierra, con profesiones buenas, con un sueldo que les permita vivir holgadamente, o ciudadanos para el reino celestial. Una vez le decía a un hermano, me alegro tanto de que tu hijo le haya ido tan bien en la universidad y que haya quedado en medicina. Y me dijo, no me interesa que mi hijo sea médico. Me interesa que sea un médico cristiano. No podemos, hermanos, renunciar a que nuestros jóvenes sean cristianos de verdad, con compromiso. Ustedes seguramente muchas veces han escuchado esta idea de que es que a ser padre no enseñan en ninguna parte. No hay ninguna escuela que enseñe a ser papá o que enseñe a ser mamá. Eso es mentira. Eso se aprende en la casa. Se aprende con su papá y se aprende con su mamá. Ahí se aprende. Los jóvenes aprenden a ser cristianos fieles con los cristianos fieles adultos que conforman su congregación, con buenos ejemplos, con testimonios de fe, con gente que trabaja, que los ve esforzarse para el beneficio de toda la congregación. Falta de ánimo, orgullo personal. De pronto nos encontramos con un hermano que se le dice, hermano, ¿podría usted dirigir la primera parte del domingo? No, yo no estoy para dirigir la primera parte, yo hago predicaciones. Los hermanos de Filadelfia están esperando que diga lo que viene. Ya saben lo que viene. Diría, pastor, ¿sabe que a mí me tocó la predicación en la reunión congregacional del año pasado? Después de la reunión congregacional, me tocó la predicación. Y resulta que más de la mitad de los hermanos se fueron. Y este año me vuelve a tocar lo mismo.
Está aquí otra una predicación. Le estoy diciendo algo que me pasó, ¿no? Y segurito que los hermanos se van a ir y la predicación se va a perder. ¿Por qué no predica usted mejor? Así fue, ¿eh? Así fue. Literalmente, ¿sabes lo que estoy diciendo? Lógicamente, yo rechacé la situación. Le dije, no. ¿Estás enterado de predicar? Y resulta que los hermanos no se fueron. Se quedaron en la, después de la reunión internacional, se quedaron al culto. Y después al final me dice, menos mal que no se perdió la predicación y se quedaron. El orgullo personal es una barrera tremenda para servir con fidelidad al Señor. No tenemos nada que ofrecer al Señor. Es más, el Señor ni nos necesita. Es un privilegio que tenemos el servirle a Él. Nada de lo que nosotros hacemos, Él lo requiere con urgencia. ¿O no nos ha dicho que si nosotros no hablamos, las piedras hablarían? ¿Cuántas veces falta de identidad son un problema en la iglesia? ¿Por qué? Porque el hermano encuentra todo mejor en otra iglesia menos en la suya. Lo siento mucho, Germán, pero tú me diste material un día en la madrugada. Un colega de Germán, que es de una iglesia, no de la nuestra, pero que cada vez que se ponía a hablar con el grupo de colegas, hablaba en contra de su iglesia, que en su iglesia estaba mal esto, que estaba mal esto otro, que los diezmos, que los pastores, que lo otro. Hasta que Germán le dijo, oiga, ¿y usted cómo serán los hijos? Si sus hijos cometen pecados, si sus hijos se equivocan, ¿usted sale a contárselo a todo el mundo? ¿Y por qué lo hace con su iglesia? ¿Por qué sale a ventilar a los cuatro vientos lo que ocurre en su iglesia? ¿No es su iglesia? ¿No es su familia? Hermanos, nuestra iglesia es nuestra iglesia, es nuestra familia. El bienestar o los problemas de nuestra iglesia son también los nuestros. Allí hay un pastor que necesita su apoyo, hay un anciano gobernante que necesita su apoyo, hay un hermano, una hermana que está trabajando en la escuela dominical, que está haciendo clases, que está a cargo de una comisión y que no necesita que usted esté permanentemente metiendo el dedo en la llaga, sino que vaya y diga, aquí estoy, ¿en qué le sirvo? Porque quiero ayudar. Requerimos de que las personas sirvan con gusto y alegría al Señor. Requerimos que el pastor Quesada decía, las mentes desocupadas son el taller de Satanás. Los hermanos desocupados generalmente van a ser en los cuales se van a radicar la mayoría de los problemas de la iglesia. Ocúpese en el Señor. Hay mucho que hacer, hermanos. Hay muchas cosas que requieren de usted. Y hay cosas que solamente usted las va a poder hacer como usted las sabe hacer. Otro podrá venir a reemplazarlo, pero no va a ser lo mismo. Termine con la excusa de que no tiene tiempo. Otra de las expresiones que me revienta escucharla, pastor, es que yo ya terminé un ciclo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de terminar un ciclo?
Si los hijos del Señor terminan un ciclo, si nuestro ciclo empezó en nuestra conversión y no se termina más, vamos a eternidad. No tiene por qué haber talleres de Satanás en medio de nuestras congregaciones. El Señor lo necesita y si usted no está, el Señor lo encontrará otro. Pero necesitamos estar ocupados. Y el quehacer de cada uno de nosotros en la iglesia no es sino el fiel reflejo de cómo somos también en el hogar. Si en el hogar somos los líderes que Dios pide, en la iglesia también seremos el aporte que el Señor pide. Son vasos comunicantes. No seamos más aquellos de los cuales el pastor o los hermanos de la iglesia tienen que estar preocupados por él. Empiece usted a preocuparse por su iglesia, porque su iglesia lo necesita. Empuje el carro. No se suba a él. Empuje el carro. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.